Un cordial saludo, mi nombre es José Esteban Hernández Rosso, estudiante del programa de música en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos a nuestro podcast, dedicado a explorar los maravillosos mundos de la ópera clásica. Hoy nos sumergimos en un viaje fascinante a través del tiempo, desde los tumultuosos debates de la querella de los bufones hasta el apogeo de la ópera mozartiana. En este episodio nos adentraremos en el corazón del clasicismo musical para descubrir cómo este periodo transformó el arte operístico y dejó un legado perdurable en la historia de la música. Acompáñenos mientras exploramos la evolución de la ópera, desde las disputas estilísticas hasta las obras maestras que continúan cautivando a las audiencias de todo el mundo. Comencemos en este apasionante viaje a través de la ópera en el clasicismo. Pero bueno, antes de empezar con el tema, debemos entender qué es el clasicismo. Es un periodo estilístico que abarca aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta los principios del siglo XIX en la historia de la música occidental. Este periodo sigue al barroco y precede al romanticismo. El término clasicismo se deriva del latín classicus, que significa de primera categoría o de primera clase, y refleja la admiración de los compositores clásicos por los ideales estilísticos de la antigua Grecia y Roma. El clasicismo musical se caracteriza por una serie de rasgos distintivos. Uno de ellos es el equilibrio y la claridad. Los compositores clásicos buscaban una estructura clara y bien organizada en sus obras, con un equilibrio entre todas las partes de la composición. Otra característica eran las formas musicales establecidas. Se desarrollaron formas musicales más definidas y elaboradas, como la sonata, la sinfonía, el concierto y la ópera. Estas formas proporcionaban un marco estructural sólido para la composición musical. Otra característica era la elegancia y la proporción. Los compositores clásicos valoraban la elegancia y la proporción en la música, buscando crear obras que fueran estéticamente agradables y equilibradas. Otro elemento es el uso de la melodía. Se enfatizaban en el uso de melodías claras, bien definidas, a menudo con un carácter cantabile o melódico, que las hacían fácilmente reconocibles y memorables. Textura contrapuntística controlada. Aunque el contrapunto seguía siendo importante, se utilizaba de manera más controlada y equilibrada que en el barroco, con un enfoque en la claridad y la transparencia de la textura musical. Orquesta refinada. En el clasicismo vio el desarrollo de la orquesta moderna, con instrumentos estandarizados y una mayor diversidad de timbres y colores orquestales. Los compositores exploraron nuevas posibilidades sonoras y técnicas de orquestación. Los principales exponentes del clasicismo musical incluyen a Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Franz Joseph Haydn, cuyas obras siguen siendo profundamente en el repertorio clásico hasta el día de hoy. El clasicismo representó una época de gran innovación y creatividad en la música occidental, y su legado perdura como una de las épocas más importantes y significativas de la historia musical. Hoy nos sumergimos en un viaje fascinante a través del tiempo, desde los tumultuosos debates de la querella de los bufones hasta el apogeo de la ópera mozartiana. En este episodio nos adentraremos en el corazón del clasicismo musical para descubrir cómo este periodo transformó el arte operístico y dejó un legado perdurable en la historia de la música. Acompáñenos mientras exploramos la evolución de la ópera, desde las disputas estilísticas
hasta las obras maestras que continúan cautivando a las audiencias de todo el mundo. Comencemos en este apasionante viaje a través de la ópera en el clasicismo. La ópera en el periodo del clasicismo, desde la contienda influyente de la querella de los bufones hasta las obras cumbres de Wolfgang Mozart, representa un crisol cultural y estilístico que definen una era. La querella, con su ferviente debate entre los partidarios de la ópera italiana y francesa, encarna no solo las preferencias estéticas del público de entonces, sino también las transformaciones sociales y filosóficas que marcaban la Europa del siglo XVIII. En este contexto, surge un movimiento hacia la búsqueda de un equilibrio armónico entre la música y el drama en la ópera, una síntesis que redefinirá el género. Los compositores del clasicismo, conscientes de esta lucha entre tradiciones operísticas, se lanzaron a experimentar con nuevas formas y estilos que abrazaron tanto la emotividad italiana como la estructura francesa. Christoph Willibald Gluck, uno de los principales exponentes de esta tendencia, introdujo reformas radicales en la ópera seria, buscando simplificar la música para resaltar el texto y la acción dramática. Su influencia fue profunda y sentó las bases para las futuras innovaciones de Mozart y otros. Las óperas de Mozart, como Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, representan la culminación de esta búsqueda de equilibrio y síntesis. A continuación, un pequeño ejemplo de esta obra. En estas obras, la música no solo acompaña la acción dramática, sino que se convierte en su voz más elocuente, profundizando en la psicología de los personajes y enriqueciendo las tramas con una gama de emociones inigualables. Mozart elevó la ópera a nuevas alturas de la expresión artística, creando obras maestras que aún resuenan con poder y belleza. La ópera en el clasicismo fue un periodo de transformación y evolución, donde las tensiones entre tradiciones operísticas dieron lugar a una síntesis creativa que definió el género. Desde los debates de la querella de los bufones hasta las obras trascendentales de Mozart, la ópera clásica dejó un legado perdurable en la música y la cultura occidental, una huella que sigue inspirando y emocionando a las audiencias de todo el mundo. En conclusión, la ópera en el clasicismo no solo fue un reflejo de las tensiones estilísticas y culturales de su tiempo, sino también un punto de inflexión en la evolución del género. Este periodo representó un viaje hacia la síntesis y hacia la innovación, donde los compositores buscaron un equilibrio entre las tradiciones operísticas italianas y francesas. Las óperas de Mozart, en particular, destacan como ejemplos sobresalientes de esta síntesis, donde la música y el drama se fusionan de manera magistral para crear experiencias emocionales profundas. A continuación, un ejemplo. Así, la ópera en el clasicismo no solo marcó un capítulo importante en la historia de la música, sino que también sentó las bases para el desarrollo futuro del género. Su influencia perdurará hasta nuestros días, recordándonos la belleza y la profundidad de la expresión artística en todas sus formas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del apasionante mundo de la ópera en el clasicismo. Hasta la próxima aventura musical.